autores tienen diferentes nombres para estos ganglios basales, así que hay que tener cuidado, ¿no? Porque estos ganglios caudado y putamen a veces se los unen y le dicen el cuerpo estriado o el núcleo estriado. Son términos que a veces se tienen que tener en cuenta, incluso se escuchan, por ejemplo, núcleo lenticular, cosas así, ¿no? Bueno, caudado putamen, luego tenemos el globus pallidus, el núcleo subtalámico de Lewis, la sustancia negra o locus niger, ¿lo conocen? Y ya. Esos son los núcleos basales, ¿no? Los llamados núcleos profundos, ganglios basales. Algunos autores toman en cuenta incluso el núcleo rojo, pero la mayoría no, así que el núcleo rojo no. Y algunos, por ejemplo, sustancia negra no lo toman como ganglio basal, nosotros sí lo vamos a tomar. Entonces, esos son. ¿Cuál es la función que tienen en el movimiento? Hemos dicho que ellos entran en toda esta parte de la corrección de los movimientos físicos. En general, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando la corteza decide hacer cualquier cosa, el movimiento, ella se lo va a mandar a los ganglios basales. ¿Por qué objeto? Porque ellos lo que van a hacer es pulir ese movimiento en términos de patrones de movimiento. Entonces, cuando el movimiento involucra un programa motor, una planificación, principalmente una secuencia de movimientos ordenados y demás, entonces ahí va a intervenir los ganglios basales, ¿no? Porque lo que van a tratar de hacer es hacer que este movimiento se patronice, ¿no? Sea automático, y por eso es que yo digo, muchas de las actividades o muchos de los movimientos que hacemos a diario son gracias a estas conexiones con los ganglios basales. Entonces, ¿cuáles son los movimientos en donde el ganglio basal es importante, especialmente? Movimientos secuenciales como, por ejemplo, hemos dicho varias veces, peinarse, vestirse, escribir, hablar también, aunque uno no lo crea. El habla humana, por lo menos, y la lectura también, no es enteramente de nodo, ¿no? O sea, no es que yo cuando voy a pronunciar una palabra la voy a pronunciar pensando en cada una de las letras. Nosotros simplemente manejamos las frases enteras o vocablos enteros de nuestro idioma, expresiones, ¿no? Todo eso va automático, ¿no? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene daño de los ganglios basales, una de las cosas que puede perder es la comunicación, en ese sentido, porque no va a poder dar estos pedazos de información, estos pedazos de habla, el tono, incluso la entonación de las palabras. Nosotros cuando hablamos cualquier cosa le damos cierto toque de emoción, ¿no? Cambiar emociones, eso depende también de cada una de las culturas y los idiomas, pero generalmente sí hay un alto y bajo dentro de las frases, ¿no? O sea, el lenguaje no es solamente una monotonía, y esas correcciones las están basar también, ¿no? Porque eso tiene que ver con músculos del habla que van haciendo su trabajo. ¿Qué más? Otras cosas, amarrando los zapatos, otras cosas más sucias que se hacen en el toilet, también basal, cepillando los dientes, ¿no? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está con daño de ganglio basal, puede decir así, hacer como que si ya usted se pone a pensar, son movimientos que ya están patronizados, no nos ponemos a vernos todos los días en el espejo y hacemos eso, vamos para adelante, vamos para atrás, eso es automático. Uno está pensando en el examen de fisiología y uno está ahí, hacerse la barba, manejar, totalmente automático. Entonces, para eso, todo eso es ganglio basal. Entonces, imagínate la repercusión del día a día, de las actividades cotidianas cuando se daña. No puedo ni caminar, ni hablar, ni comunicarme, ni vestirme, ni amarrarme los zapatos, ni cocinar. Entonces, aquí ¿cómo nos lo ponen así? ¿Para qué sirven los ganglios basales? Bueno, ellos intervienen en el diseño motor, en el patrón motor, cuando el movimiento que se va a realizar tiene una secuencia específica, repetitiva, siempre el mismo. Es por eso que eso es súper importante. Y bueno, ¿cuáles son? Ya dijimos. Aquí nos dan una especie de
mapa, ¿no ves? Para recordar cómo es que se hacen los movimientos. Entonces, a ver, lo primero que yo tengo que hacer es planificar, ¿no? Sale de la idea. Me quiero mover, ¿no? Sale de la idea. Me voy a mover, comienzo a diseñar mi patrón motor, planifico, ¿no ves? Y comienzo a asociar las cosas. Entonces, la asociación, que ya viene ya de la programación, las vías de Wernicke, va a nutrir esa vía motora con la parte somatosensitiva, con la parte emocional, la memoria, los sentidos. Entonces, esa motricidad ya viene nutrida con todo eso. Entonces, ahí también resaltamos, hacemos hincapié de que todos los movimientos que nosotros hacemos no es solamente una cosa motora, sino que es una cosa en un sentido muy personal, viene con emociones, todo lo que nosotros hacemos, vida, todo lo que viene con un toque, una firma personal de cada uno. Nadie va a hacer, nadie podría hacer los movimientos como solamente ustedes lo hacen, es muy difícil. Y de ahí viene que la firma, un montón de cosas, ¿no? La expresión facial, muy difícil, ¿verdad? Ahora eso, bueno, va a la región premotora, y esta región cortical, digamos, voluntaria, que este movimiento tiene que ser sí o sí voluntario, se lo van a pasar al ganglio basal. Y el ganglio basal lo que va a hacer es pulir los movimientos, pulir en términos de fineza. Si yo quiero, por ejemplo, hacer lo que estamos haciendo aquí, deslizar la pantalla, para que es un buen ejemplo. Deslizar la pantalla requiere un movimiento sumamente fino de toque, ¿no? Yo no le puedo hacer mucha presión porque voy a dañar el cosa. Tampoco puedo ser muy delicado porque si no reconoce el vuelo, tengo que hacerlo en la presión exacta. Bien, a veces cuando colocamos, por ejemplo, cuando yo tiene el de vuelo, si yo no le hago la presión exacta, entonces no la leo, ¿verdad? Y si la hago muy fuerte, entonces ya hablamos de vuelo y no la leo. Entonces, esos son momentos finos y eso es lo que el cambio lo va a hacer ajusta las primeras veces. Entonces, viene con experiencia. O sea, la experiencia en términos motores va a hacer con que este movimiento se haga cada vez mejor, cada vez más eficiente. Ahora, una vez que ya lo tienen listo el movimiento, se lo pasan al tálamo, que lo integra y le dice: corteza, tu movimiento está listo, está pulido, vamos a ejecutarlo. Entonces, miren lo que tarda hacer un movimiento, tarda harto. O sea, realmente cuando yo quiero mover cualquier cosa, moverme, necesito yo pensar en el movimiento, necesito ajustar las cosas, pensar en a ver si me gusta mover. O sea, tengo que meterle un montón de salsa antes de probar la cosa. ¿Okay? Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el ejemplo ese que pudimos poner el dedo al fuego, ¿no? Si yo voy a depender de mi corteza para a ver si se entera de que me estoy quemando, que mi dedo se está dañando, voy a tardar mucho tiempo y el video va a estar ritmo. Entonces, porque la corteza va a ser: a ver, chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo me siento yo con esto? Ganglio basal, ¿qué te parece si movemos un poquito el dedo? O sea, la conciencia es muy lenta, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas que yo necesito que sean más automáticas, ¿vale? Si viene un león, tengo que treparme al árbol, pero no tengo que ser así. No, en realidad sería una mala idea. Sería una mala idea subir al árbol porque el león va y me come, ¿no? Pero bueno, más o menos la idea es esa. Yo tengo que hacer movimientos rápidos, ¿no? En medicina hay mucho de eso también. O sea, los procedimientos médicos son patronizados. O sea, si ustedes se ponen a pensar, alguien se cae al piso, se desploma y tengo que hacer una resucitación. Toda la secuencia del RCP, con el masaje cardíaco, es una secuencia que yo la tengo que tener para así integrada en mi sentido. O sea, alguien se desmaya, yo tengo que saber cómo actuar en ese momento. No es que alguien se va a desmayar, bueno, eso va a pasar cuando estamos aprendiendo recién, es normal, ¿no? Eso. Estamos en el segundo, tercer, cuarto, quinto año, no importa. Nos va a pasar que yo voy a pensar: uy, ¿cuál era la secuencia? ¿Qué tengo que hacer primero? Ya me tengo que agachar. Hola. Eso al principio va, pero después te va haciendo automático. Poner una inyección, medir la presión arterial al principio, es por eso que cuesta, ¿no? Porque lo tenemos que practicar una y otra vez hasta que salga todo. Y ese es el reto. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces no está integrado, digamos, en nuestras habilidades manuales, qué sé yo, y dale que se presente la situación, y si no lo tengo integrado, voy a tener que pensar, y pensar cuesta tiempo, bueno, los resultados demoran y demás cosas, ¿no? Entonces, ahí más vale que yo me entrene hasta que salga automático. ¿Ok? ¿También? Entonces, esa es una de las funciones de
Esa es la parte así. Muy general, ahora nos vamos a la parte más interesante que son las vías. Hemos dicho que el cambio basal me sirve para hacer cosas receptivas. Como por ejemplo, lo que hace mi historia, lo que yo enseñé a sacar su revólver, policía bien entrenado, sabe exactamente dónde son las mujeres, la acción que tiene que ejecutar para poder dar un tiro, esas cosas que tienen que practicar. Bueno, tú tienes para la policía que tiene que tirar un tiro para el tiro, el operativo. Claro, si yo les digo a todos, que se esconden celulares. Exacto, porque ya tenemos incluso, ya sabemos exactamente el movimiento que necesitamos para sacar el celular. Sonreír, a eso me interesa que tenemos experiencia. Sonreír, esa sonrisa social que nosotros hacemos es una construcción que nosotros le dimos de durante todo este tiempo. Yo digo por ejemplo, esa sonrisa, nosotros ya la construimos previamente. Este día se va a poner a decir a los profesores, no diga, bueno, se para allá, no acá, así no hay que tomarse los dientes. Eso es algo que nosotros ya le dimos construyendo y lo que vamos a hacer es que un paciente viene y tú le dices a la sonrisita, si el paciente tiene daño de los ganglios basales, va a ser una muestra de la nosotros lo vamos a ver de rato, porque no nos va a aparecer una sonreír es entre que entonces incluso por ejemplo cuando estamos viendo un paciente las emociones ¿no ves? Nosotros cómo seremos de empáticos que podemos predecir la emoción que está sintiendo una persona que estamos hablando ¿no ves? Nosotros estamos conversando con alguien y nosotros podemos sentir lo que nos está contando por más que por dentro no sentamos, pero sí podemos más o menos imaginarlo. Eso es empatía. ¿Ves? Y los médicos necesitamos mucha empatía para entender al paciente qué es lo que está pasando. Yo digo esto porque muchas veces los ganglios basales no transmiten, está dañada la vida y no transmiten las emociones, por lo menos en el sentido mímico, digamos. Entonces ellos te pueden decir, doctor, me duele mucho mi tórax. A ver, contame, ¿es un dolor del 1 al 10? 10, doctor, me duele muchísimo, me estoy muriendo. Oye, ¿me la crees o qué? ¿Vale? Pero si el paciente dice así, me está doliendo mucho, me voy a morir. O sea, te da una sensación de que, oye, me duele también, ¿no ves? O cuando uno está atendiendo un parto, ¿no ves? La mujer está ahí, el niño está saliendo por acá y la mujer te quiere, mirar, destrozar los dedos y vos sientes el nené saliendo, ¿no ves? Por la empatía. Eso es gracias a la reconstrucción que yo tengo. O sea, yo veo una emoción y yo adentro de mí puedo reconstruir la parte motora. Si yo veo a alguien, bueno, eso se mezcla con emociones, lo vamos a ver después, pero si yo veo a alguien chupando un helado, por ejemplo, aparte de antojarme, porque voy a ver si está rico el helado, pero a ver, aparte de antojarme, yo exactamente sé qué se siente mordisquear, chupar, morder, tragar, todas las cosas, porque yo tengo adentro incorporado el patrón motor, ¿entiendes? ¿No ven? Si yo les digo a ustedes, a ver, están manejando, hay un rompemuelles, frenen, sienten hasta el tacto, ¿no? Porque ya lo tienen todo eso, ya está automático, está todo patronizado. Entonces, eso es lo que hacen los ganglios basales. Bueno, yo los convencí de que los ganglios basales son importantes. Pero vamos a ver las vías. Ganglios basales, hay dos vías que son diferentes, ¿no? Tenemos que ver las dos. La corteza les pasa a los ganglios basales devuelven al tálamo y el tálamo a la corteza, pero resulta que hay dos vías, la vía directa y la vía indirecta. ¿Cómo funciona la vía directa? La vía directa viene desde la corteza
Oye, espera, que hoy día me traje una herramienta muy bonita, mira. Ah, mira. Oye, este es mío, lo dejé así en la sala docente antes de que me lo roben. Mira de bonito. Hoy día estoy con juguete nuevo. Mira, está la corteza. Venga. Está la corteza. Entonces, desde la corteza, ¿vamos? Allá también. Desde la corteza se va a enviar la información excitatoria con neurotransmisor principalmente GABA, con el neurotransmisor glutamato hacia el núcleo caudado y el núcleo cutáneo. Corteza envía una información excitatoria al cutáneo y al caudado. ¿Qué es lo que va a hacer el caudado y el cutáneo? Que son pinches. Le van a mandar en la vía directa al núcleo interno del glóbulo pálido. Núcleo interno. Y del núcleo interno, por cierto, van a mandar información inhibitoria. El caudal de la corteza manda, el caudal del glutano manda una información inhibitoria al núcleo interno de los glóbulos pálidos y al mismo tiempo a la sustancia negra, ¿vale? Por medio del GABA. Entonces aquí en el dibujito le pone GABA, me señaliza que aquí el GABA, por medio a la sustancia negra y los glóbulos pálidos, y es una información inhibitoria, negativa. Ahora, la sustancia negra, como regla general, es también un núcleo, un ganglio basal inhibitorio, siempre, la sustancia negra. Entonces, ¿qué va a pasar si yo inhibo al inhibidor? O sea, la sustancia negra tiene que mandar información inhibitoria, pero el cutáneo y el caudado me están mandando información inhibitoria. Entonces, yo inhibo la inhibición. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto lo ponemos matemáticamente. Menos por menos más. Acá no puede escribir, pero acá está la sustancia negra, níger, acá está el caudado, el cutáneo, globus pálido, interno, externo, y acá está el subtalámico de Lewis. Entonces, caudado y putamen van a mandar al núcleo interno y a la sustancia negra, pero una información negativa. Y el locus níger va a mandar una información también negativa. Pero ¿qué pasa si yo inhibo la inhibición? Negativo por negativo, más. Si yo inhibo al inhibidor, en realidad lo que estoy haciendo es acelerar. Si yo tengo que frenar, pero ahora yo ya no le pongo el pie al freno, acelero. Entonces, esta información que va a ser netamente excitatoria va a llegar al tálamo y del tálamo se lo van a enviar a la corteza, haciendo que el movimiento sea más fácil. O sea, lo que van a provocar en la vía directa, en forma muy general, para no confundirnos, es la facilitación del movimiento. Va a hacer que el movimiento se dé más fácil. ¿Verdad? ¿Bien? Hay cositas interesantes que siempre hay que hablar. En el locus níger nosotros tenemos dos regiones, ¿vale? La región reticulada y la región compacta, ¿vale? La región reticulada secreta GABA, entonces por eso que es inhibitorio siempre. Y ese GABA se va a inhibir por la inhibición del cutáneo y el caudado, por lo tanto voy a dejar de inhibir, por lo tanto esta vía va a ser excitatoria sin frenos. Me voy a desenfrenar. ¿Cómo voy a colocar eso en el examen? O sea, porque en el examen hay todo, ¿no? ¿Cómo yo le digo que voy a inhibir a la inhibición? En el examen decimos desinhibir. Ahí me voy a desinhibir. ¿Qué pasa si una persona se desinhibe? ¿Qué pasa si una persona? Yo me desinhibí. Ay, el desmadre, ¿no? Entonces, yo me desinhibo, entonces por lo tanto hago la cosa. ¿Ok? Esa es la vía directa, fácil o qué? Corteza, putamen, caudado, putamen. Núcleo interno, globo pálido, sustancia negra. Sustancia negra cae tálamo óptico, corteza. Ahora, vamos a la vía indirecta. La vía indirecta, otra vez, corteza, pero esta vez le vamos a enviar la información al núcleo externo del globus pallidus. Y el globus pallidus, que es inhibidor, se lo va a enviar al núcleo subtalámico de Lewis, que no me lo pusieron en el dibujito, pero que está ahí, en el núcleo subtalámico de Lewis, y el núcleo subtalámico de Lewis, que también lo estoy inhibiendo, lo voy a excitar a mi núcleo interno del globus pallidus. Entonces es inhibición, excitación, ¿vale?
Y este globus pallidus, este núcleo interno, lo que va a hacer es mandar una información excitatoria a la sustancia negra. Entonces, vamos a la corteza. Corteza, le voy a mandar información al núcleo externo del globus pallidus en la vía indirecta. Del núcleo externo del globus pallidus mando al núcleo subtalámico de Lewis y del núcleo subtalámico de Lewis al núcleo interno del globus pallidus. El núcleo interno a la sustancia negra. De la sustancia negra al tálamo, tálamo corteza. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el truco acá? Que en la vía indirecta hay una excitación neta de la sustancia negra. Entonces, la sustancia negra que tiene que inhibir, ahora yo la voy a excitar, le voy a decir, ¿sabes qué? Inhibir. Así que la sustancia negra lo que va a hacer es inhibir el movimiento. En forma muy general, para no confundir, porque esto hay que hacer en casa, hay que dibujarlo y hay que ir colocando así, ¿no? Positivo, negativo, para ir teniendo la cosa más clara. Pero en forma muy general, la vía directa termina facilitando el movimiento porque lo que va a hacer es desinhibir la vía. Le dice a la sustancia negra, che, calmate, no vas a inhibir tanto, así que deja de inhibir porque no se desinhibe. Y la vía indirecta lo que hace es excitar a la sustancia negra, excita a la sustancia negra. Por lo tanto, el movimiento es más pausado, es más lento, se inhibe, ¿vale? Sirve para frenar. Necesitamos que ambas estén correctas, porque si yo quiero hacer un movimiento, yo necesito, ¿se acuerdan de esta función que tenía el cerebro de calcular la distancia, meterle más? Entonces, lo mismo pasa con el ganglio basal. Yo tengo que tener esa conciencia de que si el movimiento hay que hacerlo más rápido, más lento, con más fuerza, todo eso por las dos vías. Si yo destruyo una de las dos vías, entonces mi movimiento no va a poder alcanzar ese poder que yo necesito. ¿Ok? Eso, básicamente. Vía directa, vía indirecta. Y aquí, como se puede ir imaginando, puede ser bien maldoso con la pregunta, pero voy a tratar de calmarme un poco, de ser sustancia negra. ¿Ya? Otra cosa importante, la sustancia negra en la parte compacta va a secretar dopamina. En realidad es famosa por secretar dopamina. Dopamina se produce en la sustancia negra. Y esa dopamina, que es, no sé, si yo les digo así, mira, pregunta maldosa para el examen. ¿La dopamina es excitatoria o es inhibitoria? Glutamato es excitatoria, el GABA es inhibitoria. ¿La dopamina es excitatoria o inhibitoria? Excitatoria, ¿por qué? Pero la respuesta, es una respuesta yo digo maldosa, porque depende. Es así como, ¿vieron esta cosa de Bob Esponja, ¿no? ¿Por qué? Porque depende del receptor. Si la dopamina actúa en el receptor D1, excita. Y si actúa en el D2, inhibe. ¿Quién tiene el receptor D1? La vía directa. ¿Quién tiene la D2? La vía indirecta. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Que la sustancia negra, aparte de mandar GABA, aparte de mandar GABA por toda esta vía directa e indirecta, ella envía dopamina al glutamato y al caudado. Dopamina. Pero las neuronas que están involucradas tanto en el caudado como en el glutamato con la vía directa, ellas tienen receptor solamente de uno. Entonces, cuando reciben la dopamina, se excitan. Entonces, en este término, la sustancia negra lo que hace es aumentar la función del caudado glutamato, que tiene una función inhibitoria. Entonces, lo que va a hacer el glutamato en el caudado es inhibir a la sustancia negra. Entonces, la sustancia negra le da una palmada en la espalda y dice, che, te cuento que están muy buenos, y lo que va a pasar es que la voy a inhibir. Y si yo la inhibo, desinhibo la vía y el movimiento se da. Entonces, por eso es que la dopamina en su receptor de 1 termina excitando, porque desinhibe la vía. ¿Y qué pasa con la D2? La D2 inhibe al caudado del glutamato. Si yo inhibo al caudado del glutamato, entonces ya no envío ni inhibición a la sustancia negra, por lo tanto se excita. Si yo envío la dopamina que inhibe al glutamato al caudado, entonces el caudado ya inhibidos ya no mandan el GABA a la sustancia negra, y la sustancia negra ya no se inhibe y por lo tanto manda la información negativa a la corteza, al tálamo, y el movimiento se ejecuta más pausado. ¿Okay? Entonces, por eso es que en otras palabras, de 1 excita, de 2 inhibe.
¿Ok? Y ahí todo va a ser útil cuando estemos hablando de trastornos, ¿no? Aquí no podemos entrarnos mucho en esa parte porque corresponde a otras materias, a otra parte de la cosa, pero yo digo es siempre bueno más que menos en medicina, ¿no? Vieron que menos es más, parece que más. Pero en medicina más es mejor que menos. ¿Por qué? Porque es mejor saber que no saber. Mejor tener la información ahí, aunque no la uses en la escuela, mejor saber. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente mencionar algunas de las enfermedades que puede ocurrir por el trastorno de estos ganglios. Cuando yo tengo movimiento, en forma muy general, yo puedo clasificar en dos tipos de vías, ¿no? Así, ¿no? La vía piramidal, que tiene que ver con la corteza, con todo lo que es córtico espinal, y la vía extrapiramidal, que tiene que ver con el control, ¿no? Entonces, hablando de un extrapiramidalismo, o sea, el daño de la parte extrapiramidal, de los ganglios basales, yo puedo tener algunos trastornos. El más típico de todos, más famoso, no típico, pero más famoso, es el daño a la sustancia negra. Si yo daño a la sustancia negra y hago que las neuronas ya no me produzcan dopamina, pues se va a arruinar la vía directa e indirecta y el movimiento que tenía que ejecutarse, facilitarse y salir, porque el ganglio basal sirve como una vía de control. La corteza es como la secretaria, otra vez lo digo. Yo le envío informe a la secretaria, pero la secretaria se está tardando, entonces no se hace hasta que me lo envíe el informe, el reporte, ¿no ves? Entonces el movimiento tarda en ejecutarse por el trastorno de la vía directa e indirecta, porque ya no está en la facilitación. En el Parkinson ocurre eso, y ahí decimos que el daño de la sustancia negra, la falta de dopamina, me va a llevar a un parkinsonismo. ¿Cómo sería un paciente típico de Parkinson, digamos? ¿Cómo sería lo que yo espero de un paciente típico de Parkinson? El paciente de Parkinson, para empezar, va a tener una tendencia a la flexión, principalmente de los músculos proximales y posturales. Entonces va a estar así, encorvadito, ¿okay? Con las manitas así como Barney, más o menos, porque yo voy a tener un aumento del tono proximal, ¿vale? Como señor Barney. Entonces, le van a decir al paciente, camine de aquí para allá. Una persona normal, pues va a hacer esto. ¿Vale? Ya, vuelvo. Va a hacer esto. ¿Vale? Eso es una persona normal. Tengo el braceo, puedo volver de puntita. ¿Vale? Un paciente con Parkinson, ¿qué es lo que va a hacer? Vas a decir, bueno, vamos a andar. Ya, vamos, anda. Adentro, aquí en la corteza, ya salió la orden, camine. Pero se lo enviaron al ganglio basal. ¿Qué pasa con el ganglio basal? Está ya procesando la información, está tardando, está con virus. Pero está ahí, está procesando. Cuando finalmente sale la información, camino. Y ahora pare, hombre. Me fui. ¿Por qué? Porque hay esa lentitud tanto para iniciar el movimiento como para detenerlo, porque está fregada la vía. Eso es típico del Parkinson. Entonces, ellos tardan en ejecutar el movimiento y tardan en detenerla. ¿Okay? Y otra cosa que es el temblor, ¿no? El temblor es típico también del Parkinson, pero el temblor, ojo que el temblor es en reposo. No, eso es lo que define el Parkinson. El temblor puede ser de acción, cuando, digamos, voy a agarrar así, te voy a dar un objeto, por favor, recójalo de la mesa. La persona no lo recoge. Yo puedo temblar en la acción, cuando estoy nervioso, tengo examen, tomé mucho café, puedo temblar en la acción, o, como le pasa al Parkinson, yo tiemblo en reposo, recójalo. ¿Qué más puede pasar? Si se daña el putamen, ¿qué voy a tener? Si se daña el putamen, yo voy a tener un patrón trastorno de movimiento que se llama corea. No es Corea del Norte, es corea, movimientos coreiformes. Se describen como movimientos danzantes. Y ahí me hacen meme, ¿no? Pero el movimiento coreiforme es como así, mira. Camina en línea recta y va a hacer esto. Y así se va a poner a bailar. Es un movimiento coreiforme, ¿vale? Hemos hablado del mal de San Vito, sí, ¿no? ¿Ves? No, pero hemos hablado del estreptococo agalaxial, del político del grupo A, que te produce la fiebre reumática,
la fiebre reumática te lleva a la corea. En el niño se puede ver el mal de San Vito, que es una corea como secuela de una fiebre reumática que se da por no haber curado a tiempo una faringoamigdalitis por el bicho Streptococcus agarantiae o pioja. Entonces, por eso hay que meterle la penicilina G-benzatínica a los niños cuando vean la penicilina. ¿Okay? Entonces, este es la corea. Terrible. La corea de Huntington, por ejemplo. Corea de Huntington es lo mismo, ¿no? O sea, pero obviamente la enfermedad es una enfermedad degenerativa, familiar, hereditaria, dominante, pero es un trastorno de dificultad. ¿Qué pasa si se daña el globus pallidus? O perdón, el núcleo subtalámico de Lewis. Núcleo subtalámico de Lewis. ¿Qué pasa si se daña el núcleo? Voy a tener un movimiento sin sentido, rápido, y se lo describen como violento, incluso rápido, ¿no? Entonces yo estoy por acá y hago esto, mira, ahí. ¿Qué es esto? En una parte del cuerpo. Yo hago esto. Eso se llama. Bueno, entonces esto es otra cosa que parece. Esto es hemibalismo. Entonces pasa que en el Tourette no es exactamente un trastorno, digamos, neurológico de ganglios basales y estapiramidalismo, sino que es un trastorno psiquiátrico por la desinhibición, que tiene como fundamento los tics, principalmente la cacolaria, y eso es lo que lo hace famoso. ¿Sabes qué es cacolaria? ¿Qué pasa si se destruye? Bueno, o mejor dicho, ¿cuáles son los otros trastornos que puedo encontrar? Yo puedo tener, por ejemplo, también la atetosis. La atetosis, no recuerdo mal desde el globus pálido pero a ver, la atetosis es un movimiento serpenteante, un movimiento lento y serpenteante. Vos le dices al paciente que lo recoja, y en una persona normal, en una persona normal, bueno, no tanto, pero una persona normal, pues una línea recta, pero el paciente que está con atetosis, él va dentro de su patrón motor a hacer esto. Bueno, es un movimiento serpenteante. Trato para caminar lento. ¿Okay? Entonces ahí tenemos hemibalismo, atetosis, corea, parkinsonismo. El tic también lo pueden meter ahí. El tic, ¿cómo lo definimos el tic? ¿Qué sería un tic? No sé qué va a hablar de tic. ¿Ah? Movimiento involuntario, pero hay algo más que lo define. Movimiento involuntario. Lo compro, pero hay una palabra. Movimiento involuntario, repetitivo, estereotipado. Es un movimiento que es siempre el mismo y que así es, digamos, podría ser desde un guiño, ¿no es? Así, o podría ser algo más complejo, otra cosa. Es un movimiento y sin sentido también, porque no tiene un sentido de rascarme ni de ser coqueto, no, es un tic. ¿Okay? El temblor también es un estapiramidalismo, pero cuando el temblor es en reposo. Ok. Vamos a ver qué más tenemos. Esta diapositiva con mucho amor y con cuidado también, porque dijimos, ¿no? Por eso que la diapositiva no me convence mucho para estudiar primariamente, sino como para un repaso después. Pero a ver, si uno dice, no puedo decir que la dopamina es enteramente inhibitoria o aquí lo único que vale en el GABA es siempre los inhibitores o el glutamato que es el receptor, el resto depende del receptor. O sea, la dopamina, y si es de uno es receptor, si es de dos es inhibitor. La serotonina, más de 5 receptores, y te puede hacer sentir mariposa en el estómago como hacerte vomitar. Depende del receptor. Entonces depende. ¿Qué? Que a veces uno dice así, la serotonina, el neurotransmisor de la felicidad. Depende. ¿Qué? Cuidado con la
Sí, sí, sí. Ok. Vamos a ver, preguntas, dudas, sugerencias, aclaración. A preguntarle ahora.